De acuerdo, pues vamos a comenzar con la sesión de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la materialidad de la memoria, nuestro ciclo de conferencias que estamos desarrollando este año online para poder tener un mayor alcance en todas las islas. Estamos recorriendo las Islas Canarias con la actualidad arqueológica, de la mano de unos proyectos y unos protagonistas de investigaciones que están teniendo mucho interés actualmente. Como saben, este ciclo de conferencias está financiado por la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Juan Carlos Hernández, director del Museo Arqueológico Insular de La Gomera, quien nos va a acompañar para mostrarnos la actualidad arqueológica de la isla desde la actividad que desarrolla su museo. Juan Carlos Hernández es licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y también nos acompaña Nuria Melián, nuestra intérprete en lengua de signos. Esperamos que disfruten de la sesión, al final de la cual nuestra conservadora y directora de este ciclo, Teresa, va a compartir con ustedes pues, las respuestas a las preguntas que vayan planteando a lo largo de la sesión en el chat de Zoom. Bueno, con ustedes, Juan Carlos Hernández Marrero, bienvenido. Gracias, Daniel. Bueno, como se suele decir en estos casos, gracias al Museo Canario y especialmente a Teresa Delgado, y bueno, sobre todo por darnos esta oportunidad, esta ventana para exponer, para hablar como excusa de la investigación desde la perspectiva del Museo Arqueológico de La Gomera, ¿no? Es una excusa perfecta. Muy bien. Muy bien. Bueno, antes que nada, decirles que el museo abrió sus puertas en el año 2007 y dentro de la ley actual de Patrimonio Cultural de Canarias, que es la ley 11/2019, la investigación es una parte fundamental del quehacer de los museos. Ustedes saben que los museos tienen tres patas: la educación, la conservación y la investigación. Una de ellas es esta última, y para desarrollar sus funciones como es debido, como pensamos que debe hacerse, en equilibrio de esas tres patas, por decirlo de alguna forma, la investigación no puede quedar atrás. En ese sentido, bueno, hemos puesto un esquema para que ustedes vean cómo se articula el Museo Arqueológico, cuáles son las áreas de trabajo que tenemos, y hemos puesto, aparte de estas tres, educación, investigación y conservación, que es muy importante. Es muy importante porque hay centros que se llaman a sí mismos museos, pero que no lo son, porque no cumplen estas funciones desde nuestro punto de vista. Y una de ellas que es la de administración. Como vamos a ver más adelante, el hecho de que en el museo esté parte técnica de la unidad de patrimonio histórico nos confiere pues, una capacidad a nivel de acceso a la información especial respecto a otros museos que no disfrutan, entre comillas, de esta circunstancia, ¿no? Bien, digamos que el museo tiene una filosofía principal que invade todas las áreas de trabajo del centro, en la que está muy anclada el tema del concepto de trabajar en horizontal, con otros grupos, con otras instituciones, asociaciones, obviamente con la comunidad en la que estamos enclavados, de la que formamos parte, y la participación. Estos son dos conceptos que para nosotros son centrales y son motores también de todas las actividades que desarrollamos. No entendemos la conservación sin investigación, la educación sin conservación, es decir, hay una relación entre esas tres patas que debe ser dialéctica, debe ser ágil y pensamos que debe estar alimentada con financiación también, obviamente. Bueno, ¿de dónde sale la investigación? O sea, ¿cuál
¿Qué concepto tenemos? ¿Por qué barajamos las líneas de trabajo que barajamos? O sea, bueno, nosotros pensamos que la tradición arqueológica que ha habido en la isla de La Gomera es fundamental para explicar por qué hoy nosotros tenemos en el territorio uno de nuestros principales acicates, ¿no? Mirando hacia atrás en el tiempo, las primeras intervenciones son a finales del siglo XIX. Después, ya durante los años 40 del siglo XX, Luis Diego Cuscoy retoma las actividades arqueológicas después de casi un siglo de inactividad arqueológica. Y después, por fin, ya en los años 70, de la mano del profesor de la Universidad de La Laguna, Juan Francisco Navarro, pues toma, digamos, el recorrido más largo que ha habido en los periodos que nosotros establecemos de investigación. En realidad, la primera excavación arqueológica de La Gomera es en 1973, en la fortaleza de Chipude. Es el primer yacimiento que es datado cronológicamente, y para nosotros tiene una importancia crucial porque ese momento separa lo que es, digamos, la investigación científica como la entendemos hoy respecto a toda esa actividad arqueológica que había venido siendo desarrollada en la isla. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos ser honestos y debemos reconocer en las personas que nos precedieron y que todavía obviamente están con nosotros. En la fotografía de la derecha vemos un equipo del que formábamos parte en el año 94, dentro del proyecto Garajonay, Arqueología de las Montañas, y en la foto central vemos una fotografía de la excavación de la iglesia de la Asunción en San Sebastián de la Gomera. Bueno, ¿cómo organizamos la investigación? ¿Cómo decidimos qué camino coger? Bueno, nosotros nos inventamos una palabra, un concepto, bueno, una frase más bien, que es el proceso marco de investigación, pero para que se hagan una idea, lo que buscábamos era una orientación estratégica que vinculara todos los proyectos arqueológicos con otros proyectos patrimoniales, tanto del patrimonio cultural como del patrimonio natural, donde otras personas que no eran arqueólogos pueden participar, eran arqueólogos, pueden participar, y que tiene un profundo sentido multidireccional, o sea, tiene una clara tendencia a alimentarse de otras disciplinas, a alimentarse de otras visiones, de otras posiciones, y con dos pivotes que son muy importantes, que son por un lado la educación y por otro lado el desarrollo insular de la isla, el desarrollo actual. Como estamos diciendo, las contingencias, las que llamamos contingencias cotidianas, es un elemento muy importante para entender que de lo que estamos hablando no es de una sala llena de ordenadores y gente con batas blancas. En el Museo Arqueológico de La Gomera solamente trabajamos dos compañeros, una compañera y un compañero. Entonces, realmente tenemos que entender la investigación como su funcionamiento por proyectos y por impulsos, ¿no? Y en esto las contingencias cotidianas tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver la planificación del personal, tienen mucho que ver las relaciones, tienen mucho que ver el momento que vivimos, las necesidades del museo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene un peso específico dentro de la planificación de la investigación desde el Museo Arqueológico de La Gomera. Todo esto, y teniendo en cuenta que la investigación desde el museo forma parte de algo mayor que ocupa los límites de la isla y que está relacionado con otros patrimonios naturales y culturales, debemos tener en cuenta que, bueno, nosotros hemos ido fabricando unos principios generales de investigación que tienen relación con que la investigación debe ser integral e integradora,
debe tener un activo enfoque multidisciplinar, algo fundamental para nosotros, importantísimo. Debe fomentar la participación de la población local en los proyectos, digo proyectos de investigación también, no solamente los de educación. A veces dejamos al margen a la población cuando no tiene que ver los proyectos con educación. Sin embargo, nosotros pensamos que en el museo todo es educación. Repito, todo es educación. Y por último, la relación con los proyectos de desarrollo. Para nosotros tiene mucha importancia esto, ¿no? Obviamente, pues el objetivo principal de la investigación desde el Museo Arqueológico de La Gomera es entender cómo era la vida de los antiguos pobladores de la isla de La Gomera, desde sus inicios hasta los momentos de contacto con las culturas europeas. En este sentido, vuelvo otra vez a remarcar el concepto de redes. Nosotros, si la Universidad de La Laguna y si la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como esos dos grandes pivotes que suponen la vanguardia, digamos, de la investigación arqueológica en Canarias, pues sería muy difícil para nosotros trabajar. Entendemos que hay otras redes que están tendidas hacia empresas, como por ejemplo Servicios Integrales de Patrimonio o ProRed, son dos empresas que participan con nosotros, que fomentan, que vehiculan proyectos y que nos permiten funcionar como bisagras respecto a otros ámbitos del funcionamiento del museo, como la educación o la conservación. Bueno, nosotros trazamos una serie de líneas de investigación que están apoyadas sobre la homogeneidad de la tipología de yacimientos que tenemos. Empezamos indagando las tipologías, las diversas tipologías de yacimientos, pero evidentemente en nuestro horizonte lo que está son preguntas, como por ejemplo cómo se manifiestan las relaciones de poder entre los antiguos gomeros, si había una o varios modos de producción. Es decir, nos hacemos una serie de preguntas y tratamos de responderlas abordando estas líneas de investigación. Bueno, en principio nosotros desarrollamos 7 líneas de investigación. Este marco, como señala el concepto del proceso marco de investigación, es totalmente abierto. Nosotros esto lo revisamos cada año y vamos variando, vamos incorporando, o hay caminos que se van cerrando, como ahora vamos a ver en la práctica, ¿no? Pero sí quiero que lo tengan como algo, estas líneas son algo flexible, ¿vale? Donde se incorporan otros proyectos, se desgajan otros proyectos, etcétera, etcétera. No lo vean como algo necesariamente cerrado. Y obviamente las líneas están todas relacionadas entre sí, ¿vale? Todas tienen puntos de conexión. Lo único que nosotros no hemos desarrollado, y esto es una autocrítica, es que en educación, por ejemplo, nosotros en 2011 trazamos un plan insular de educación que de alguna forma pues señala las estrategias a seguir, los ámbitos de trabajo, etcétera, etcétera. Nosotros esto en investigación aún no lo hemos hecho, es un trabajo que tenemos por hacer. Un plan insular de investigación. Las personas que formen parte de este plan o de las discusiones del proceso para fabricar este plan, no necesariamente tienen que ser arqueólogas y arqueólogos que hayan trabajado en la isla, pueden haber trabajado fuera de la isla, y no necesariamente, como les estoy diciendo, tienen que dedicarse a nuestra ciencia, ¿no? Pueden ser personas que vengan del patrimonio cultural, o natural, etcétera, etcétera. Lo entendemos como un debate continuo de construcción de un concepto y desde luego que de corroboración de estas líneas y del concepto del proceso marco de investigación también. Tendrá que ser sometido pues, a crítica dentro de ese plan insular de investigación. Bueno, nosotros, como parece lógico, la investigación se apoyará en los materiales que tenemos en el almacén del Museo Arqueológico. Aquí tenemos una captura, digamos, de pantalla de una aproximación sobre la cantidad de objetos que tenemos. Disponemos de un almacén muy pequeño porque, como les acabo de comentar hace un rato, pues la arqueología de La Gomera es una arqueología relativamente joven.
Parte de los materiales están en las universidades, porque en la actualidad se están investigando, pero lo lógico es que esta sea una de las fuentes de trabajo de la investigación. Como pequeño detalle y avance, decirles que se ha localizado en estos últimos tiempos cerámica con decoración en sus paredes, cosa que hasta hace muy poco tiempo pues, no existía en la isla de La Gomera. Nos han llegado una serie de fragmentos que han sido donados, como ven, pues con motivos particulares, no son las típicas líneas que aparecen en el labio de la cerámica, aparecen de otro tipo, o bien aparecen motivos que son punteados, etc. ¿no? Este fragmento apareció asociado a una era de sacrificio, junto con un grupo más o menos numeroso de fragmentos, y parece que estos puntos describen pues, un patrón, ¿no? Describen una imagen que todavía no hemos podido pues, desvelar, ¿no? Bueno, entonces, aparte de lo que son lógicamente, pues, los objetos, para nosotros el territorio, y con esto conecto con la idea de la unidad de patrimonio, de la idea de que está instalado dentro del museo, para nosotros el territorio es importantísimo, ¿no? Es fundamental. Entonces, bueno, pues desarrollamos labores de prospección que todavía no han acabado en la isla, el inventario insular no está cerrado, falta una buena parte de la isla, que es el municipio de San Sebastián. Es un municipio enorme, enorme y muy difícil de caminar. Entonces, bueno, esto es buena parte de nuestro trabajo. En 2016 se abordó el inventario municipal de Hermigua. Como ven, implicó pues, un trabajo bastante arduo de planificación, porque una isla como La Gomera, para prospectarla, es decir, para buscar yacimientos, localizarlos, detectarlos, estudiarlos en el territorio, pues no es fácil. Entonces, requiere una inversión muy grande de energía y de esfuerzo para planificar el trabajo, ¿no? La planificación es una parte fundamental, ¿no? Dentro de lo que es la gestión del tiempo de la prospección arqueológica. Bueno, dentro de las líneas como les estaba comentando, de investigación, nosotros hemos diseñado dos líneas, digamos, o sea, el desarrollo de dos líneas de investigación. Una de ellas es sobre los pastores, sobre la cultura del pastoreo en la isla de La Gomera a lo largo de la historia, y otra de ellas es sobre la explotación del litoral. Ahora vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, esta es la primera. La diseñamos en principio porque nuestra idea era que desde que los antiguos gomeros llegan a la isla son pastores, y el pastoreo hoy en día supone una salida que cada vez hay más personas en ella, ¿no? Si hay o no una cultura pastoril en La Gomera es algo que tenemos que dilucidar, pero podemos decir que esta línea traza, digamos, es la excusa perfecta para trazar la historia de la isla desde la llegada de los primeros pobladores hasta el día de hoy. Entonces, por eso, triangulamos con otros dos centros que son el Archivo General Insular y el Museo Etnográfico Insular. Entonces, estamos abordando estudios de tipo, o sea, archivístico. Estamos trabajando con protocolos notariales del siglo XVI o XVII. Estamos trabajando con los fondos del juzgado de San Sebastián, por comentar algunos, y con muchos más, ¿no? Por otra parte, se han hecho una serie de entrevistas que todavía no han acabado. En ella hay trabajando personas de la Universidad de La Laguna, antropólogos y antropólogas, con la idea de ir cerrando fases para pasar a los siguientes, digamos, a los siguientes momentos de la investigación. Respecto a la arqueología, como estamos comentando, bueno, este proyecto es la excusa perfecta para abordar algo que hasta el día de hoy pues, no se había trabajado suficientemente, o por lo menos nosotros lo pensamos así, que son los espacios habitacionales. Antes de esto, bueno, como ven en los puntos que están señalados, el rol de los pastores aborígenes muchas veces está desenfocado por los trabajos etnográficos que se han hecho y por la realidad misma que ha llegado hasta nosotros, que es completamente distinta a la que vivían los antiguos, ¿no? Entonces,
nosotros partíamos de unas premisas que, bueno, poco a poco se han ido contrastando, hemos podido ir confirmando o no, ¿no? Entonces, bueno, solamente se ha excavado en La Gomera un espacio habitacional al aire, que es una cabaña colectiva, se excavó en el año 1974, perdón. Y después, aparte de esta, en el año 1950, Luis Diego Cuscoy excavó parte de una cuadra de habitación junto con un redil, y en el año 81-83, con Francisco Navarro excavó con su equipo de trabajo, que aquí lo vemos en la fotografía, excavaron una cocina asociada a una zona de habitación, ¿no? Pero digamos que todavía no se había abordado en extensión una zona de habitación, ¿no? En la isla de La Gomera, ¿no? De forma científica y siguiendo los parámetros que se supone hoy en día pues, se aplican, ¿no? Para no perder nada de información, ¿no? Para nosotros, la unidad doméstica tenía un contexto dentro de lo que conceptualmente se entiende como comunidad local, ¿no? Bueno, hicimos una serie de trabajos estadísticos antes de abordar ese proyecto, que incluyó pues, el repaso de toda la información que disponíamos sobre lugares habitacionales en la isla de La Gomera, ¿no? Como conclusión, entre los años 2009 y 2010 hicimos una serie de 13 sondeos a lo largo de toda la isla, sondeos que posteriormente fueron datados, muestreados, todos ellos, luego eso lo vamos a ver dentro de otra área de trabajo, y arrojaron resultados interesantísimos. Dos de ellos pensábamos excavarlos en extensión este año, hasta que llegó el COVID. Y llegó el COVID y mandó a parar a todo el mundo, y a nosotros también. Entonces, la excavación en extensión del Lomito del Medio, que es el nombre de este yacimiento que están viendo, se nos antoja como importantísima, porque es un yacimiento que solamente en el muestreo nos salieron 9 niveles, y tiene una potencia estratigráfica para hacer en la isla de La Gomera, pues bastante rica. Nosotros, en la isla de La Gomera, dada la topografía que tenemos y dado el uso continuo y la pervivencia de muchos hábitos culturales en toda la isla, encontrar cuevas de habitación con estratigrafía más o menos potente es muy difícil. Entonces, estos sondeos iban dirigidos a detectar espacios que potencialmente podían ser excavados en extensión. Esta era nuestra idea y encontramos dos. Uno en el Lomito del Medio, que está en el Barranco de la Guancha, término municipal de San Sebastián, y las cuevas de Herrera González. Las cuevas de Herrera González que están en Tazo, término municipal de Vallehermoso. Las cuevas de Herrera González presentan el interés de que detectamos en un solo paquete estratigráfico niveles de contactos entre la cultura europea y las culturas aborígenes, con muchos elementos que tienen muchísimo interés para nosotros, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos de pastoreo, hablamos de un montón de cosas. Son muchísimos matices que tiene, ¿no? El territorio tiene una riqueza infinita, ¿no? Entonces, otro de los elementos que se nos antoja como que se pueden estudiar en el futuro, por poner un ejemplo, es el tema de las delimitaciones políticas entre las unidades que existían cuando llegan los europeos a la isla de La Gomera, ¿no? Son famosos esos 4 bandos. Esto es un estudio que hace José Pereira López en su trabajo de nombres de lugares, animales y plantas de La Gomera en el año 2005, y que pone él mismo, ese autor, pone en duda esa delimitación, ¿no? Eso puede ser muy discutible, pero desde luego lo que sí se ve es que ha habido como una copia de los modelos, que son muy discutibles. Entonces yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, este es otro aspecto que se puede abordar cuando hablamos de territorio y cuando hablamos de historia, ¿no? Fundamental, cómo los antiguos entienden el espacio político, ¿no? Bueno, la segunda línea es la explotación del litoral. Este es un segundo proyecto que bueno, fue el primero que cronológicamente empezamos en el 2007 con él, y bueno, había un precedente muy importante, ya había habido estudios
superficiales, por ejemplo, en Punta Llana, por Juan Francisco Navarro, en el año 91. Ya había habido una excavación en Punta Llana también, por Luis Guido Cuscoy, en los años 50. En fin, ya teníamos una historia detrás de nosotros, una historia arqueológica que nos avalaba. Y después, por supuesto, está el quehacer de Eduardo Mesa Hernández como especialista en arqueomalacofauna de Canarias, ¿no? Él es la persona que coordina junto con nosotros el proyecto. El proyecto consiste básicamente en, bueno, dado que este tipo de yacimientos tiene una conservación extraordinaria en la isla de La Gomera y que explica muy bien las disimetrías geográficas dentro de la prehistoria de la isla, porque los concheros están solamente en el norte de la isla, en el sur no existen concheros como tales. Era para nosotros muy importante trabajar en la localización, el aspecto espacial de los mismos, pero no solo esto, sino irnos a la biogeografía, irnos a la cultura tradicional, etc. Entonces, fue la primera vez que exploramos el tema de las entrevistas a la población local, atrayendo hacia nosotros la participación de muchas personas que habían mariscado en su día, en el siglo XX. Ellos nos han abierto los ojos sobre cuestiones tan importantes como, en primer lugar, la detección de yacimientos arqueológicos, el uso de métodos tradicionales para el marisqueo, aspectos muy interesantes sobre el funcionamiento biogeográfico de la costa de La Gomera, etcétera, etcétera. Entonces, como avance podríamos decir que hay algunas cuestiones que no pensábamos que fueran pervivencias, pero que en principio pensamos que sí lo son. Aparte de esto, está el estudio de los materiales malacológicos en sí mismos. En la actualidad tenemos dos voluntarios, una voluntaria y un voluntario en el museo, que están trabajando sobre materiales que proceden de un muestreo hecho en 2016 por la Universidad de Cincinnati y financiado por el National Geographic. Entonces ellos están trabajando con los materiales propios de ese muestreo. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, pues la particularidad es que no nos está apareciendo material arqueológico, material indígena, y sin embargo sí nos están apareciendo clavos de hierro. Y eso nos obliga a desviarnos un poco de la ruta que seguimos de investigación, pero enriquece muchísimo el acervo cultural, el acervo arqueológico de la isla, y nos obliga a plantearnos muchas preguntas. La primera es si, habiendo sido datado este conchero entre el 800 y el 1300 después de Cristo, ¿qué hacen esos clavos en ese lugar? Hay una de las dos cuestiones que parecen erróneas. O está mal la datación, o los clavos realmente no son lo que parecen. Y ahí lo dejamos, ¿vale? Bueno, como ven, los concheros están situados a lo largo de todo tipo de costa. Esto es norte, Mar de Norte, en la isla de La Gomera, conchero de los Lagiares, en Vallehermoso. Bueno, la línea 3, vamos a ver, dentro de la isla, los que lo conocen lo sabrán bien, el monte, lo que nosotros decimos el monte, hoy en día mayormente ocupado por el Parque Nacional Garajonay, tiene un estatus diferente al resto de la isla. Estatus cultural, natural, de aprovechamiento, de vínculo, de identidad, etc. Para nosotros también era muy importante trabajarlo de forma separada del resto de la isla. En primer lugar, porque el trabajo arqueológico en su interior es muy diferente al resto de la isla. En segundo lugar, por la tradición que ya existía, que ya teníamos, perdón. Como dijimos antes, el profesor Juan Francisco Navarro Medero inicia en el año 94 un proyecto que es fundamental para esto, que es Garajonay, Arqueología de las Montañas. En este proyecto, en el que nosotros nos iniciamos en la arqueología de la isla, junto con otros compañeros y compañeras, consistía en la prospección arqueológica de lugares elevados dentro de la isla, ¿no?
Esto nos condujo rápidamente a la importancia de las aras de sacrificio en la isla, los lugares sagrados de los antiguos homeros, construcciones de piedra seca, donde los antiguos homeros pues, hacían celebraciones y realizaban ritos propiciatorios. Condujo rápidamente a ese equipo a la necesidad de excavar una serie de aras de sacrificio, como fue la excavación del Lomo del Piquillo en el año 99, para posteriormente poder abordar arqueológicamente un enclave tan importante para la isla como es el Alto del Garajonay. En el Alto del Garajonay hay una gran construcción que podríamos decir que es algo así como la gran catedral de los antiguos homeros, que no se pudo excavar en extensión, pero buena parte de ella sí, y que ha dado muchísimos resultados, ¿no? Ha dado una cantidad de datos y de información ingente, ¿no? Y todavía está por darlo. Entonces, es evidente que dentro del monte los homeros, las gomeras no vivían, es imposible vivir dentro del monte por las condiciones climáticas que hay, pero desde luego que sí desarrollaban muchas actividades. Bueno, esto es una fotografía de ese proyecto del año 94. Aquí están las compañeras y los compañeros calcando unos grabados rupestres en la degollada de Peraza, término municipal de San Sebastián. Este es el siguiente paso. Bueno, el siguiente paso fue la excavación del Lomo del Piquillo. Este fue, digamos, la excavación del Lomo del Piquillo nos preparó para excavar el Alto del Garajonay. En el año 2002 hubo una campaña y en el año 2004 hubo una segunda campaña. Y atención, porque durante estas campañas, esto es muy importante, al mismo tiempo que se excavaba, se hacían prospecciones arqueológicas en el entorno del Alto del Garajonay. Es decir, buscábamos yacimientos de forma sistemática por todo el monte de la isla, ¿no? Detectamos al final una cantidad de 25 yacimientos en total en todo el monte, ¿vale? En toda la extensión de lo que hoy sería el Parque Nacional y algo más, ¿no? Algunos bordes, ¿no? Bueno, en el año 2012 hubo un incendio que ocupó el 10% del Parque Nacional, todo en la cara sur del mismo, en la zona más moderna, botánicamente hablando. Y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer prospecciones arqueológicas en ese mismo monte, en ese mismo lugar. Las prospecciones duraron entre el año 2012, que acabó el fuego, hasta el año 2014. Duraron bastante tiempo y tuvimos la oportunidad de realizar un trabajo arqueológico muy rico, ¿no? Como vemos en la fotografía, tuvimos la ocasión de llevar a cabo una metodología de prospección que normalmente no se puede hacer. Porque en este caso es como si se hubiera levantado, digamos, la alfombra de casa y hubiéramos encontrado una moneda que se nos había perdido. Entonces, en este sentido, tuvimos acceso a información muy privilegiada por el triste suceso del incendio de 2012. Hemos aprovechado para indagar metodológicamente la prospección arqueológica. Aquí tenemos una imagen de la zona de la isla que fue quemada. Esto es del 2012. Bueno, y esto son las anotaciones de campo que en el momento actual, en este año, 2020, hemos empezado a delimitar estos elementos, estos yacimientos arqueológicos que pudimos detectar dentro del monte. Nosotros detectamos 104 yacimientos arqueológicos y pudimos prospectar las mismas zonas que habíamos prospectado en el año 2002 y en el año 2004. Las mismas zonas. Y se multiplicó por 4 la cantidad de yacimientos arqueológicos. Lo que nos está diciendo que probablemente, bueno, el monte era mucho más frecuentado por las antiguas poblaciones de la isla de lo que pensábamos, eso en primer lugar, y desde luego que bajo el sotobosque se esconde un montón de riqueza arqueológica, de patrimonio cultural que tiene un valor inmenso, ¿no? Hemos hecho estudios
ortofotográficos, a partir de, bueno, aquí no sé si se fijan, bueno, esto es una fotografía del año, una ortofotografía del año 2012, cuando el incendio, se ve las zonas más o menos quemadas, y la delimitación del yacimiento. El yacimiento se llama el Plan de la Cagarruta, yo lo siento pero que se llama así el topónimo. Vale, y aquí tenemos la delimitación del Plan de la Cagarruta con las zonas de lo que nosotros consideramos que engloba el yacimiento arqueológico. Bueno, en la actualidad, aparte de esta delimitación cartográfica, estamos trabajando con planimetría, con diversas ortofotos, etc. La especialista Itaisa Abreu, en industrias líticas, está trabajando con los materiales que levantamos durante esas prospecciones. Levantamos 270 piezas de industria lítica, todas ellas georreferenciadas, como es lógico. Y bueno, el trabajo que tenemos es tratar de indagar sobre el uso y sobre las actividades que se desarrollaban en el monte por los antiguos gomeros, los antiguos gomeros. En la derecha vemos un mapa hecho por Sandra Cancel, donde vemos los puntos verdes, son los yacimientos detectados durante estas prospecciones, y en color, de color rojo, de color vino, vemos los yacimientos del resto de la isla. Como vemos, hay una concentración especial, pero esta concentración se debe primero a la conservación de los yacimientos arqueológicos dentro del Parque Nacional, y luego pues esta densidad se debe también al lugar, al tipo de actividad que se desarrolla, ¿no? Como podrán entender, la topografía es muy diferente dentro del Parque Nacional, la visibilidad es muy diferente, entonces los objetos ruedan ladera abajo, tienden a rodar ladera abajo en el resto de la isla mucho más de lo que lo hacen dentro del monte, por ejemplo. Entonces, por este motivo se recuperaron materiales que pensamos que esto se perderían, y esto nos puede dar pie ahora a hacernos nuevas preguntas. Bueno, como una curiosidad, apuntamos, bueno, en el Parque Nacional se hizo un trabajo etnográfico hace unos años, entrevistándose a más de 100 personas, trabajo muy, muy completo, y de ellos se coligen, y de los que nos dicen todavía hoy los viejos, que había una especie de cerdo en el monte de la isla que desapareció en los años 60, 70, y que era un cerdo más parecido, la gente mayor lo llama, o lo llamaba jabalíes, que se parecían con jabalíes, es decir, un cerdo muy pequeño, la hembra pesaría 40, el varón 60 kilos más o menos, con defensas muy grandes y con orejas cortas, ¿no? Nada que ver con el cerdo que conocemos hoy, el cochino negro canario, nada que ver. Era un animal que vivía principalmente en el monte, y nosotros tenemos razones para pensar que hay algún tipo de conexión genética entre este animal y los antiguos cerdos que se utilizaban durante la etapa aborigen. Entonces, esto es una curiosidad. Hemos recuperado un fragmento, pero están muy dañados por el fuego, superficialmente, y estamos tratando de detectar algún lugar donde pudiéramos encontrar restos de este tipo de animal, que, como decimos, pues hemos buscado fotografías, hemos buscado documentación y no existe. Entonces, después de haber realizado tantas entrevistas o haber podido leerlas, las transcripciones de estas entrevistas, la población es bastante homogénea en su descripción de este animal, que bueno, ya no lo tenemos entre nosotros, está totalmente extinguido. Bueno, la línea 4, el tema del calendario de las prácticas rituales, como les venía hablando, el trabajo en lo que son las aras de sacrificio, que fueron descritas en un artículo que se publicó en el año 2001, después de la excavación del Alto de Garajonay. Ya nosotros teníamos un pie, digamos, dentro de ese mundo, nos faltaba un poco la interpretación, ¿no? Entonces, de la mano del estudio del profesor de matemáticas, José Barrio, hemos indagado, en primer lugar, en una cueva que es bastante conocida, que es las Toscas del Virre, y nos hemos trazado un plan de trabajo con, bueno, vemos a la derecha
una serie de lugares que pensamos que podían ser interesantes para visitar en diferentes momentos del año, y las salidas que hicimos sobre todo entre el 2010 y el 2012, ¿vale? Para más o menos ir completando este trabajo. Resultado del mismo, hay dos publicaciones, una en el 2012 y otra en el 2014, pues una sobre la importancia ritual como lugar desde el que se observaba la puesta del sol en el solsticio de invierno, como marcador solsticial de las Toscas del Guirre. Y a partir de entonces hicimos un trabajo también sobre la Virgen de la Candelaria en Chipude y la importancia del paralelismo que existe entre este nivel de la realidad de los antiguos gomeros respecto a los guanches de Tenerife, con un trabajo sistemático, ¿no? Queríamos abordar un trabajo sistemático en la isla y ver si realmente esto podíamos confirmarlo o echarlo para atrás. Como siguiente punto dentro de esta serie de yacimientos que teníamos, si lo vemos por aquí, está el Roque Cano. Teníamos previsto subir al Roque Cano porque en su cima este es el Roque Cano de Vallehermoso. A su cima habíamos detectado la presencia de una serie de grabados rupestres que tenían motivos circulares y ovales. Aquí vemos otro, oval, circular. Aquí vemos otro. Y confirmado por un compañero que es escalador, que no es arqueólogo, pero que sí lleva muchos años, desde el año 97, nos lo había comentado, ¿no? Bueno, pues este era el siguiente paso que dimos, lo dimos este año, hace muy poco tiempo. Este es el Roque Cano, esta es la situación de los grabados. Esta es la escalada del pasado día 24, donde se nos observa en la roca, gracias al profesional de la escalada, Javi Martín Carvajal. Nos ayudó, bueno, si no es por él, obviamente, pues no hubiéramos subido a la cima del Roque Cano. Aquí estamos ya mirando los materiales. Y bueno, encontramos una serie de grabados rupestres, como este, muy interesantes, con un motivo por cada roca. Nos parecía un poquito extraño eso. Bueno, lo vemos perfectamente, con orientaciones perfectamente acotables, pero que tenemos que decir que en realidad estos grabados no son tales grabados, porque en el estudio en detalle que hicimos en el mismo lugar, nos dimos cuenta que se trata de una mancha natural que describe ese tipo de fonolita y que existe en más lugares de la isla. Nos dimos cuenta después. Entonces, si a esto le sumamos la acción de la biodiversidad, el elemento climático, que en la cima del Roque Cano es muy duro, pues llegamos a la conclusión de que realmente, y tal como les comentaba al principio, a veces la ciencia nos conduce a callejones sin salida o a puntos desde los cuales no podemos seguir, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos planteamos ahora es, evidentemente el Roque Cano tiene una presencia muy importante dentro de la cuenca de Vallehermoso. ¿Cuál era su rol para los antiguos gomeros? Si es que lo tenía, ¿no? Bueno, después hay una línea de trabajo que nosotros llamamos vida y muerte, pero en realidad es todo lo que rodea a los restos humanos que encontramos por toda la isla. En la actualidad tenemos detectados 178 conjuntos funerarios en toda la Gomera, faltando una parte tan importante como es un 80% del municipio de San Sebastián por prospectar. Aquí a la izquierda vemos una fotografía cedida por un vecino. Obviamente, pues los restos humanos tienen una relevancia muy especial para nuestra comunidad, ¿no? Muchas veces conectamos, tal como decía nuestro estimado Fernando Esteves, que realmente son ellos y somos nosotros al mismo tiempo. Los canarios tenemos una conexión, un vínculo muy especial con esta manifestación. Por otro lado, es de las pocas cosas que la gente claramente, los vecinos y vecinas, identifican claramente como formando parte de una cultura que no es suya. Entonces, ese elemento nos parece importantísimo, porque muchas veces los vecinos y vecinas se acercan al museo para tratar este tipo de cuestiones. Han visto, tienen una noticia, una información,
han visto algo, quieren que acompañemos, y para nosotros eso son ocasiones de oro para acercarnos a la comunidad, explicarles nuestro trabajo, cómo lo hacemos, lo minucioso que es, la importancia que tiene el respeto por el patrimonio, la información que nos da, y que al final nosotros formamos parte de esa misma historia. Es decir, ellos somos nosotros mismos también. Entonces, bueno, hicimos un trabajo de lo mismo, de acotamiento de toda la información que teníamos sobre las cuevas de enterramiento, sobre todo en La Gomera. Los antiguos gomeros se enterraban sobre todo en cuevas y en menor medida pues en fosas también existieron, ¿no? Y dentro de este panorama, digamos, pues nosotros llevamos a cabo una excavación en el año 2005 en el acceso al Pescante, excavación que datamos, ahí aparecen las dataciones, ¿no? Y para nosotros esa excavación fue un punto y aparte en el tratamiento de este tipo de información, ¿no? Evidentemente, eso debe constituir una línea de investigación porque están por todos lados, te está llegando información continuamente, etcétera, etcétera. Cuando no, la propia ciencia es vanguardia dentro de este tipo de estudios, ¿no? La bioantropología, la genética, los estudios de isótopos estables, las marcas de actividad, etcétera, etcétera. Y entonces debe constituir pues, una rama importante, una línea importante de investigación para nosotros. ¿Por qué esta excavación fue muy importante? Bueno, esta excavación para nosotros fue clave porque nos enseñó un montón de cosas. Nos ayudó a entender que el patrimonio debe ser entendido en primer lugar por la comunidad, que los investigadores, los especialistas deben trabajar en red, deben trabajar de forma participada, deben opinar, y deben estar físicamente en los lugares donde se trabaja, digamos, donde se excava, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si queremos que la comunidad aprecie y valore los restos de sus ancestros, pues lo más normal es que mostremos nosotros en primer lugar ese tacto a la hora de trabajar con ese tipo de materiales, ¿no? Aquí vemos una fotografía de la excavación, del acceso al Pescante. Fue 1 mes y medio de excavación, todos los días se daba una charla a las 7 de la tarde, más de 3.000 personas pasaron por allí. En fin, las cifras sobre esto fueron bastante grandes sobre la visita al yacimiento. El yacimiento estaba al aire, nadie tocó el yacimiento, porque los vecinos lo defendían porque era parte de ellos mismos. O sea, se dio de alguna forma la confluencia de factores que permitió eso. No siempre eso es posible, pero en este caso sí lo fue. Bueno, vemos diferentes fases de una excavación que fue bastante compleja. El doctor Alejandro Gámez codirigió la excavación junto con el que les habla. Aparecieron una serie de individuos y han sido sometidos a estudios, en fin. Yo creo que es de los yacimientos que se han estudiado más en la isla de La Gomera. Bueno, pues obviamente de lo que más presumimos es de que nos hemos subido de alguna forma, por decirlo de alguna forma, al caballo de la gente joven investigadora que están empujando el carro de una forma muy decidida, de forma planificada, horizontal, participada, que tienen claras una serie de cuestiones que la generación de mi edad no lo teníamos tanto, y son personas que indagan y tienen, vamos, una precisión en el trabajo y una seriedad que son muy envidiables, ¿no? Yo desde luego que desde aquí quiero felicitarlos a todos, siempre lo hago, ¿no? En primer lugar, pues a la doctora Fregel y a su equipo de Bopaleogen, a Alejandra Calderón, por supuesto, a Elías Sánchez Cañadilla, a Yare Carballo, ¿no? Sobre todo a ellos, ¿no? Pero bueno, que detrás de ellos hay muchas más personas, ¿no? Entonces, bueno, por primera vez en el año 2015 se leyó una tesis doctoral sobre la isla de La Gomera en aspectos relacionados con la bioantropología, que lo hizo la doctora María Castañeira Ruiz, hoy en día galardonada o recientemente galardonada por instituciones europeas por su trabajo sobre aspectos relacionados con la recomposición de caras actuales, etc. Y bueno, este aspecto de
esta línea, digamos, de trabajo es una de las que nos ha dado más satisfacciones y de hecho es el trabajo de los futuros doctores Elías Sánchez y Yare Carballo el que está dibujando por primera vez, y eso es muy importante subrayarlo, súper importante, muy importante. Hay que subrayarlo, ellos están por primera vez interpretando de forma orientativa unos cambios históricos en la isla de La Gomera a partir de los análisis que han hecho, ¿no? Cambios muy notables que han podido ser a través de los isótopos estables y de las huellas de uso, ¿no? de los materiales que he investigado. Bueno, estos son los yacimientos que han trabajado. Aquí están los profesionales que han trabajado los materiales que proceden de estos yacimientos. María Castañeira, Rosy Fregel con el tema de la genética, Elías Sánchez con el tema de los isótopos y Yare Carvalho. Estos son el número de dataciones. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de proveer de tiempo a esos análisis, que los análisis fueran basados en los mismos materiales, los mismos elementos. Intentado, desde luego, porque de todo vamos aprendiendo, ¿no? Vale, estas son las dataciones que hemos obtenido a partir de los materiales, ¿no? Como ven, bueno, esto habilita unas posibilidades interpretativas para la isla, además para toda la isla, porque toda la isla está representada. Nos hemos preocupado bastante de que esté muestreado todas las áreas geográficas importantes. Para nosotros eso es fundamental y obviamente esto es un primer paso, muy importante. Primer paso. A partir de aquí tenemos que trabajar más, obviamente. Bueno, aquí están los sondeos de los que hablamos antes, con las dataciones que hemos obtenido. La datación más antigua la tenemos en 118 después de Cristo. Y esto es las 52 dataciones calibradas sobre restos humanos y de espacios habitacionales, ambos mezclados, ¿no? Por el estudiante Elías Sánchez Cañadillas, el futuro brillante doctor, obviamente pasando todos los parámetros de seguridad y de control que el tema de las dataciones conlleva. Hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de aprender que en realidad las dataciones son siempre orientativas, ¿no? Y con esa orientación es que nosotros trabajamos, ¿no? Pero tenemos muy claro ese aspecto, que es necesario cruzar la información y que esta información debe proceder de todo el territorio, ¿no? Bueno, la línea 6 es el tema de las manifestaciones rupestres a partir del 2005, del 2008, que encontramos el primer yacimiento con inscripciones rupestres, que es las Toscas de Aguirre, con más de... bueno, con muchas inscripciones, con 105 inscripciones me parece que tiene. A partir de entonces, bueno, fueron apareciendo más, la Cañada de la Fontita, Tomás Vicente Jerez Reyes, que es el descubridor, aparece aquí a la derecha, aquí vemos el panel, y el Barranco del Pilar, que pegué la fotografía a la derecha y no se ve muy bien, pero bueno, son estas inscripciones, ¿no? Las inscripciones lítico-bereberes empiezan a aparecer en La Gomera y cada vez más, todas en zonas del sur de la isla, ¿no? Claro, esto es muy importante porque sin quitar la importancia a las manifestaciones rupestres en la isla, tienen para nosotros una importancia primordial. Esta foto es del año 83. En el año 83 es cuando por primera vez se descubre un grabado rupestre en la isla de La Gomera, considerado como tal, como podemos entender, pues es de forma bastante tardía, ¿no? Pero sí, el profesor Navarro Mederos los ha estudiado. Este grabado rupestre es muy importante para nosotros, puesto que apareció en el fondo de un ara de sacrificio en el Lomo del Piquillo, excavado en el año 99. Parecen simples rayas, y yo que soy un escéptico por naturaleza, pues que no me creo nada, bueno, pues estas líneas pues sí que representan algo muy importante, porque evidentemente si aparecen en la zona, en el lugar de fundación de un área de sacrificio, pues algo querrán decir, ¿no? Como vemos, los grabados rupestres en La Gomera abundan las líneas paralelas, rayadas, etc. Los paralelismos con Tenerife son muy potentes, ¿no? Pero no solamente esto, los grabados rupestres se extienden a lo largo del tiempo y es otro aspecto que también tenemos extendido por todo el territorio. No solamente los pastores aborígenes grababan los pastores hasta el otro día. Y esto es uno de estos grabados rupestres, donde vemos una serie de figuras a caballos, jinetes,
Pero no solamente eso, sino vemos también aquí las siluetas de algunos barcos. Esto posiblemente sea ya del siglo XIX, siglo XX, y los barcos están integrados dentro de lo que sería ya la última línea de trabajo, que es la arqueología histórica, que es el periodo básicamente, pues principalmente de contacto. Tenemos pendiente y está en nuestra agenda en la excavación de ese yacimiento que les he comentado antes, las cuevas de Herrera González, donde tenemos ese momento de contacto atestiguado estratigráficamente, importantísimo, a finales del siglo XV. Tenemos materiales arqueológicos que nos hablan de una evolución histórica hasta el siglo XVIII-XIX, y nada, en realidad esta línea de trabajo es la confluencia, es como en cierta medida viene a constituir una miscelánea de muchos materiales y objetos que nos llegan y que de alguna forma nos ayudan a entender una historia que va más allá de la prehistoria, como es evidente, y llega hasta nosotros, hasta hoy, ¿no? Y con esto pues acabamos. Muchas gracias a todos por su atención. Nuria, muchas gracias. Disculpa por la velocidad. Bueno, Juan Carlos, darte las gracias por el esfuerzo de resumir en el tiempo que te habíamos pedido para esta ponencia un trabajo tan intenso. Creo además es sumamente interesante, y antes me gustaría destacarlo antes de dar paso a las preguntas, el enfoque que le das desde el punto de vista de la investigación abordada desde el Museo Arqueológico Insular, que creo que, como tú mismo planteabas, es esencial de cara a poder poner en valor el trabajo del museo y, como decías también, bueno, pues el de las propias colecciones arqueológicas que son depositadas y que conservadas, ¿no?, en esa entidad. Bueno, pues de nuevo las gracias, y vamos a, si quieres, a dar paso a las preguntas. Una de ellas comentan que ¿qué características destacarías como diferenciadoras de la vida social o cultural de los antiguos gomeros con respecto al resto de los aborígenes del archipiélago? Se supone características arqueológicas. Sí, en cuanto a lo que respecta a lo que es la vida social o cultural, preguntan. Bueno, yo no creo que los antiguos gomeros se distinguieran demasía de otros pueblos como son los guanches en Tenerife o las personas que habitaban en otras islas menores, ¿no? No lo creo. Arqueológicamente, pues sabemos que cada isla tiene sus particularidades, ¿no? En la isla de La Gomera, pues las manifestaciones en las aras de sacrificio, que también aparecen en La Palma y aparecen en El Hierro, aparecen en otras islas, son especialmente abundantes por un tema de conservación. Es lo mismo que ocurre con el tema de los concheros. La conservación de los yacimientos de los concheros aquí son bastante potentes. Pero hablando de aspectos sociales, no hemos detectado todavía cuestiones que fueran diferentes de una isla respecto a otra, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese punto. Vale. No sé, otra pregunta. Dice que ¿cuáles consideras que son los retos a los que se enfrenta un museo arqueológico insular en los próximos años? Los retos, qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena, es demasiado. Bueno, te digo que no voy a sacar del anonimato a la persona, te la formula Daniel, el director del museo, obviamente por motivos razonables. Qué bueno. Los retos. Mira, yo creo que el principal reto es aquello de lo que hablamos, es decir, que seamos capaces de empujar esas tres grandes áreas de trabajo, que no es fácil y que deben relacionarse, que son la conservación, la educación y la investigación. En principio puede parecer algo como demasiado teórico, pero cuando lo bajas a la realidad, llevar la educación a un proyecto de conservación, tú lo sabes muy bien, por temas profesionales, no es nada sencillo, pero tenemos que hacerlo desde mi punto de vista. Vamos a ver, en todo esto tiene que ver el concepto que cada uno tenga del museo, ¿no? Pero desde mi punto, claro, nuestro museo es un museo muy pequeño, un museo local, insular, pero muy pequeño. Entonces, nuestras condiciones nos permiten algunas cosas y otras no, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos permite nuestra institución es la cercanía, ¿no? La cercanía es uno de nuestros fuertes, porque podemos hacerlo, tenemos las dimensiones para hacerlo y lo hacemos, de hecho, ¿no? Sin embargo, hay otras cuestiones que se nos quedan que no podemos, no llegamos ahí por incapacidad, por no tenemos financiación, en fin, por ese tipo de circunstancias cotidianas de las que estábamos hablando antes, ¿no? Porque para que un investigador trabaje aquí tiene que venir hasta La Gomera, eso tiene unas implicaciones, no es tan sencillo, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero es muy interesante, sobre todo, a mí me parece, sobre todo, viendo las dimensiones de los museos y en cómo esas dimensiones se traducen esos retos, porque ustedes deben de tener retos muy distintos a los nuestros, sin duda, ¿no? Que sí, hay retos diferentes, pero desde luego el fondo, pues tenemos los mismos problemas y nos enfrentamos probablemente a los mismos futuros, ¿no? A la búsqueda de un camino. Sí. Mira, te formulo otra pregunta y es si en relación a las pervivencias de las que estuviste hablando, si se han realizado estudios sobre las posibles relaciones entre la cerámica indígena y la loza tradicional de La Gomera. No, no, y eso es un campo precioso. Está esperando que alguien venga y lo haré. Tenemos el campo que es llano, lleno de agua, lleno de semillas. Solamente hace falta que alguien venga y lo haré. Porque está ahí, o sea, en la conexión la vemos claramente. Muchas veces encontramos fragmentos de cerámica que nos conducen a un lado y a otro. O sea, vemos un fragmento de cerámica que tiene características de la cerámica tradicional de La Gomera, del siglo XIX, ponle tú, pero luego está decorada en el borde, en el labio, que es algo propio del mundo aborigen. Es decir, esa etapa de transición, entre comillas, tiene 4 siglos. O sea, es una bestialidad. En fin, eso no lo podemos abordar por una cuestión de tiempo, que nos gustaría, porque es un elemento donde se ve claramente que la población de la isla es culturalmente muy conservadora, en el sentido de que las tradiciones las mantiene de una forma muy llamativa, ¿no? El tema cuando digo lo de la pervivencia, estamos hablando de que a finales del 18 los vecinos y vecinas de Chipude seguían subiendo a la fortaleza a quemar animales allí. Y está atestiguado por una carta que manda el párroco de Chipude al obispo de Gran Canaria, parece que es de Canarias, de la diócesis de Canarias, o de la Nivariense de Tenerife, estoy seguro. Le manda una carta y hay un documento donde el cura se está quejando de que los vecinos suben a quemar animales cuando hay sequía y hay plagas. Entonces, esto nos está hablando, es un buen botón de muestra que nos habla de una pervivencia muy poderosa, ¿no? Vale, otra cuestión, bueno, pues te aviso que hay muchísimos mensajes en donde te están felicitando por el interés que ha tenido la ponencia. Más preguntas, hay muchísimas, voy a tener que ir seleccionando. Preguntan por la agricultura en La Gomera. La agricultura, esa es otra, bueno, en la agricultura nosotros tenemos un arma secreta que se llama Jacob Morales, que yo creo que él es bastante conocido en Gran Canaria. Bueno, los trabajos de Jacob todos los conocemos. Él por primera vez en el Alto del Garajonay encontró cebada, encontró dátiles de palma, encontró un montón de elementos y yo creo que en los sondeos del 2009-2010 él encontró por primera vez trigo. Pero es cuestión de tiempo que sigamos encontrando más elementos y que puedan ser estudiados para averiguar el tema de la genética, etc. Trabajos de agricultura faltan, ¿cierto? Es un campo precioso también, ¿no? Preguntan si facilitaría el trabajo el uso de drones para investigar zonas ya lo estamos de gran haciendo. altitud. Sí, la fotografía que vieron antes de subir escalando el Roque Canyon la sacamos con dron. Y sí, los drones es como todo, es una herramienta que está al servicio de la persona que lo use, ¿no? Y de la investigación en este caso. Sí, claro, nosotros con drones podemos llegar a lugares que no se llegaría de otra forma, ¿no? Sí, es una herramienta bastante eficaz, bastante útil. Y una última pregunta que formulan es, Eli, por el intercambio entre gomeros y europeos en Taso, antes de la conquista o la invasión de la isla. Bueno, cuando llegó el COVID, se nos paró la posibilidad que teníamos de excavar en las cuevas de Herrera González. Ahí está claramente descrita, a nivel arqueológicamente hablando, ese contacto. Está muy claro. Hay niveles donde hay un contacto total entre europeos y indígenas, ¿no? Y extrañamente a lo que pueda parecer, la sensación, bueno, estamos hablando de sensación, la sensación que tenemos es que el asiento se produce en el lugar de Santa Lucía la Antigua, porque es un lugar desde el que o sea, es un punto donde topográficamente te dejas ver mejor. O sea, no es los colonizadores o los primeros frailes que llegaron, ¿no? Se colocan en ese lugar para ser vistos mejor por la población indígena que los rodeaba, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero, en fin, esta zona de Taso Alojera es una zona riquísima en recursos arqueológicos y en historia en sí misma, ¿no? Nosotros pensamos que los europeos por donde penetran por primera vez es por ahí, no por San Sebastián, ¿no? Mira, y perdona porque se queda otra pregunta que dice si tienes cráneos asociados a dataciones.
Cráneos asociados a dataciones, en principio sí, bueno, los cráneos datados no tenemos. Cráneos asociados a cuerpos que han sido datados, sí, varios Vale. sí. De acuerdo. Bueno, pues en principio, Juan Carlos, darte las gracias, repetir otra vez que tienes muchísimas, bueno, lo verás en el chat, muchísimas felicitaciones por la ponencia, por traernos de una manera global la arqueología de La Gomera. Felicidades por el trabajo intenso, ¿no?, que estás impulsando, y sobre todo creo que es importantísimo, ¿no?, ese trabajo de impulso, ¿no?, que tiene que salir desde el Museo Arqueológico de La Gomera. Y nada más, muchísimas gracias. Recordarles a todos los que están presentes que la siguiente ponencia la imparte Javier Velasco Vázquez la próxima semana sobre dataciones arqueológicas de la isla de Gran Canaria. Tengan en cuenta que no será el jueves, sino que será el miércoles a la misma hora, a las 7 de la tarde. Mañana colgaremos en nuestras redes sociales y en el sitio web del museo el enlace para que puedan acceder y a poder apuntarse a la ponencia. Nada más, muchísimas gracias, por supuesto, a todos los participantes, porque tal y como ha dicho Juan Carlos, bueno, pues son ustedes realmente los principales destinatarios de nuestro trabajo, ¿no?, desde los museos y desde el ámbito de la arqueología. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Y gracias, Nuria, por supuesto, también a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Nuria. Hasta luego.